Continuando con la parte de suma de vectores en dos dimensiones, voy a hacer unas aclaraciones en suma de vectores en una dimensión. Supongamos aquí tenemos el vector A, miremos qué valor tiene. Tiene el valor de 10. Tomemos un vector B. Bueno, coloquémoslo por acá. Tenemos coloquémoslo acá arriba, a ver. Y miren, lo hacemos coincidir. Recuerden, eh, la cola del segundo debe coincidir con la cabeza del primero. Entonces miremos la suma normal. Miren, aquí está el vector suma. Ese vector suma son 15, porque 10 más 5 es igual a 15 y se suma porque va hacia la derecha. ¿Qué pasa por lo menos en un sentido contrario? Mira, en el sentido en que yo quiera colocar este vector en 5, coloquémosle 5, pero hacia la izquierda. Hacemos nuevamente aquí la coincidencia y miremos la suma. Vean el vector, entonces, porque 10 menos 5 porque va a la izquierda es igual a 5. Si de pronto nosotros lo que queremos es adicionarle un vector c, miren, coloquemos este vector de 10. Entonces aquí la suma sería común y corriente, 10 más 5 más 10, y aquí está, es igual a 25, o sea, se hace la suma algebraica. La recomendación es que se haga de 2 en 2. Cuando aplicamos vectores en dos dimensiones, veamos algo importante, lo que les aclaraba en las guías, que cada vector, miren, aquí tienen dos vectores, miren, si no está diagonal, em, es un vector que tiene dos componentes. Coloquémosle valores. Entonces, aquí tienen un vector A de 11,7 de magnitud y un vector B de 13,5. Entonces recuerden que el vector A, veamos sus valores. Miren, como es diagonal, es el resultante de tener un vector en 10, en Y, y un vector en X, que es de valor 6, hacia la derecha. Lo mismo que este. Este diagonal es el resultante de tener dos componentes, en 10 a la izquierda y en 9 hacia arriba. Vamos a ver cómo sería la suma. Entonces, vamos a unirlos. Entonces, lo que yo les decía era que se suman las X con las X. Es decir, 10 más 9 le tiene que dar menos 1. Y 6 menos 10, porque está negativo, les tiene que dar menos 4. Miremos si es cierto. Efectivamente, este C representa el vector resultante. Entonces aquí está menos 4, que es el resultado de 6, menos 10, y aquí, disculpen, aquí cometí un error. Aquí es 10, perdón, 10 más 9, que sería 19. Sí, había dicho que era 1, no, pero tengan en cuenta que como este va hacia arriba y este va hacia arriba, se suman. Entonces da 10 más 9 da 19 y 6 menos 10 se da menos 4. Entonces este C es el vector resultante. Miremos otro ejemplo. Entonces aquí tenemos dos vectores. Miremos cuáles son sus componentes. Miren, este vector diagonal A tiene, es el resultado de una componente menos 5 a la izquierda y menos 10 hacia abajo. Por eso, siempre que está diagonal, el vector tiene dos componentes. Este vector B, que tiene una magnitud de 7,2, es el resultado de una componente menos 4 a la derecha y menos 6 hacia abajo. Miremos, tratemos de hacer la suma de estos vectores. Entonces, hagámoslos coincidir. ¿Qué nos daría? Mira, antes de colocarlo, nos daría menos 5 más 4. Ahí sí nos da menos 1. O sea que el componente en vector
de mi resultante da menos 1 en X. Ahora subamos en Y. Da menos 10 hacia abajo y menos 6 hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser una suma negativa. Menos 10 menos 6 da menos 16. Miremos en nuestra simulación por computador. Efectivamente, dio menos 1 a la izquierda y menos 16 hacia abajo. Bueno, entonces hagamos desaparecer esto. Quiero hacerle notar una cosa. Vámonos con este vector, miren. Vamos a colocarlo en un solo componente. A ver si se puede. Bueno, este no lo quiere dejar, entonces miremoslo aquí. Vamos a colocar este componente, mira. Vamos a arrastrar este vector hasta acá. Y miren lo siguiente. Coloquémosle las componentes, como les decía, y coloquémosle un valor. Este vector de magnitud 10 es el resultado de un vector hacia arriba, que mide 1.8, y hacia la derecha de 6. Ahora sí, miremos lo siguiente. Si yo lo coloco horizontal, solo va a tener la componente en X, y la componente, miren, en Y se me hace 0. Lo mismo si lo coloco vertical. Miren, si lo coloco vertical, la componente en Y tiene valor, pero en X se hace 0. Ahora sí, ¿cómo se hace para descomponer eso? Vamos a ver lo siguiente. Para descomponer eso, pues yo utilizo las identidades trigonométricas. En este caso se utiliza, bueno, el teorema de Pitágoras. Se forma un triángulo rectángulo. Vamos a hacerlo de forma matemática. Recuerden, la larga siempre es la hipotenusa. Este es el ángulo de referencia. El que está pegado al ángulo de referencia siempre se llama cateto adyacente y este se llama cateto opuesto. Existen unas razones que son las razones trigonométricas, que son una división, razón o división, y se definen de la siguiente manera. El razón seno de mi ángulo de referencia es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, el valor de este dividido, la magnitud de este dividido la magnitud de la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente, o sea, este dividido la magnitud de la hipotenusa. Ahora sí, la tangente es igual al cateto opuesto, o sea, este cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Por Pitágoras sabemos que el cateto, o sea, la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de la suma de cada cateto al cuadrado. A nosotros nos lo habían enseñado como C es igual a raíz de A al cuadrado más B al cuadrado, pero es lo mismo. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, a partir de ahí, hagamos la descomposición de los vectores. Entonces, en la descomposición de los vectores, nos queda de la siguiente manera. Mira, teniendo en cuenta que por ejemplo, si tengo un vector A, ya vimos que es el resultado de tener un componente. Este vector A tiene dos componentes, un X y un Y. Entonces, aquí tendría un X a la derecha y un Y hacia arriba. Siempre miremos el diagonal. Entonces, el diagonal nos dice, bueno, está apuntando más a la derecha y está apuntando más hacia arriba. Entonces, en este caso, el cateto opuesto es AY. Vamos a hacerlo un poquito más ampliado. Mira, en este caso, el cateto opuesto, a ver si eso. Listo, aquí está, mira. El cateto opuesto es AY y el cateto adyacente AX. Siempre se dice opuesto adyacente respecto al ángulo de referencia. Entonces, el cateto opuesto siempre tiene que ver con, miren, cateto opuesto siempre tiene que ver con seno. Cateto adyacente siempre con coseno. Entonces, haciendo un despeje matemático, nos queda que AY, recuerden que inicialmente, o sea, si lo dejamos de esta manera, inicialmente este A estaba acá abajo, estaba dividiendo, entonces pasa a multiplicar. Entonces nos da que AY es igual a A por el seno del ángulo, que AX es igual a A por el coseno del ángulo. Y que la magnitud de A, si la queremos calcular, es igual, primero, a elevar al cuadrado a Y más elevar al cuadrado a X, no importa el orden.
Y a ese resultado le sacamos raíz cuadrada. Lo mismo pasa con este, mira. Este b es el resultado de un vector hacia arriba y uno a la izquierda, donde bx es el cateto adyacente, by, el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto tiene que ver con el seno y el cateto adyacente tiene que ver con el coseno. Y se aplica lo mismo, la suma de los catetos al cuadrado, a eso se le saca la raíz y eso me da la magnitud de b. Bueno, ese mismo principio se aplica para, para otro tipo de vectores. Miren, aquí lo mismo. Aquí tenemos este vector diagonal. Entonces, si nos damos cuenta, él está apuntando en el eje Y hacia abajo y en el otro hacia la izquierda. Este CX es mi cateto adyacente, por eso tiene que ver con coseno, y este CY es mi cateto opuesto, por eso tiene que ver con seno, la misma razón trigonométrica. Acá miren, este que está aquí, se me olvidó el ángulo de referencia, entonces el ángulo de referencia, pues, le corrigen ahí, por favor. El ángulo de referencia sería este, que es el Eθ, porque es una letra griega que se pronuncia de esa manera. Entonces, eh, el dx, tiene que ver con el cateto adyacente, por eso va con coseno. Y el dy tiene que ver con el cateto opuesto, por eso va con seno. Entonces recuerden, cateto adyacente siempre va con coseno y cateto opuesto siempre va con seno. Ahora vamos a ver unos ejemplos. En la siguiente presentación vamos a ver unos pequeños ejemplos. Gracias.